titula así: Dios, te declaro culpable. Sí, Dios, te declaro culpable. Padre, gracias te doy por este mensaje que has puesto en mi corazón. Dame la gracia para transmitirlo, Señor querido, y oídos atentos aquí, y los que están en casa también se está grabando, que esta palabra llegue a vidas en un momento señalado, oportuno, porque así eres tú, sabes cuándo llegar a nuestra vida, Señor, y traes luz y traes, Señor, vida a través de tu palabra. Sea Cristo otra vez glorificado, y con temor y temblor abrimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abre tu Biblia si quieres en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 32. No me ha dado tiempo de hacer una presentación, pero ahí Dani nos va a ir ayudando. En Juan 10, 32, antes te doy una cita de Barbey d'Aurevilly. Es un nombre francés, así que hay que engolar un poco la Barbey d'Aurevilly. Eso sería más correcto. Pero él dijo esto: comprendo el odio contra Dios, pero no comprendo que se niegue su existencia. Comprendo el odio contra Dios, pero no que se niegue su existencia. Es verdad, Dios, para nosotros con nuestra mente finita y con todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, Dios es muchas veces un misterio y difícil para nosotros el comprenderlo, al punto que hay personas que culpan a Dios. Hay personas que sienten una rabia, un dolor, un odio contra Dios. Pero hasta en eso, en culpar a Dios o en enfadarse con Dios, está reconociendo que hay un Dios. Así que vas bien. Es peor incluso simplemente, que es el mal de este tiempo, simplemente negar su existencia, empecinarnos en decir que Él no es real. Y de eso vamos a hablar un poquito en esta mañana, acerca del culpar a Dios. En Juan 10:32 estaban a punto los religiosos, fariseos, saduceos, de apedrear a Jesús por las declaraciones que había hecho. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Me gusta también como lo dice en esta versión, que es traducción lenguaje actual. Ustedes me han visto hacer muchas cosas buenas con el poder que mi Padre me ha dado. A ver, díganme, ¿por cuál de ellas merezco morir? O sea, si me van a apedrear, entonces ustedes son jueces y me están culpando de algo tan grave que merezco morir. Y Jesús dice: ¿por cuál de las obras que he estado haciendo en estos años yo merezco morir? Porque todo lo que he hecho con el poder de mi Padre ha sido sanar a los ciegos, dar habla a los mudos, limpiar a los leprosos, alimentar a las multitudes, libertar a los cautivos, enseñar las verdades del reino de los cielos, resucitar a los muertos, compadecerme de los parias, de los rechazados por la sociedad. ¿Por cuál de esas obras o de cualquier cosa que he dicho vosotros me vais a apedrear, me declaráis culpable? Hoy nos vamos a atrever a hacer algo. Muchas veces los hombres lo han hecho en el pasado y lo hacen también hoy, lo harán. Nosotros mismos quizás lo hemos hecho también. Nos vamos a atrever a hacer algo, y es sentar a Dios en el banquillo de los acusados y nosotros enfrente, en el sillón de jueces o en el sillón de jurado. Es un poco osado, esta mañana lo que vamos a hacer. Pero lo tenemos que hacer porque en el subconsciente o la humanidad muchas veces hemos sentado a Dios en el banquillo de los acusados y nosotros nos hemos erigido el jurado o los jueces.
Entonces esta mañana tenemos que emitir un veredicto juntos aquí. Ahora de repente, sin saberlo, esta mañana te han hecho parte de un jurado popular. Y juntos tenemos que emitir un veredicto de inocencia o de culpabilidad. Yo he titulado mi mensaje así: Dios, te declaro culpable. Ahora nos preguntamos, vamos a presentar los cargos. Nos preguntamos, ¿es Dios culpable de? ¿Es Dios culpable de los sufrimientos de la humanidad en primer lugar? Porque a veces es como que decimos, o sea, Dios, ¿eres tú causante tanto del bien como del mal? Ese es un poco el argumento de una serie que ha sido muy popular en HBO, 30 monedas, donde de alguna manera se plantea una filosofía como que Dios, aunque solo se lo ha revelado a unos pocos, pero Dios es tanto el bien como el mal, como que no existe un Satanás, sino que son las dos caras de una misma moneda. Y a partir de ahí, Alex de la Iglesia pues ya hace su película. ¿Es así? ¿Es Dios el causante del mal? Evidentemente no, porque de Él procede la luz, Él es el Padre de las luces. En Él no hay sombra, no hay oscuridad, ni siquiera sombra. Él es luz inmarcesible. ¿Qué emana de Él? De Él procede toda buena dádiva y toda buena dádiva y toda buena obra. Vienen del Padre de las luces. Todo lo bueno, todo, cuando digo todo es todo, aún la gente que es rebelde, si tiene algo bueno, eso es un regalo que Dios le ha dado a los seres humanos. ¿Es Dios el causante? ¿Lo acusamos de los sufrimientos de la humanidad? No. Él no pensó en el dolor, en la muerte. Jesús lloró en la tumba de Lázaro porque no estaba en el plan original. Fue a causa del pecado, de la decisión del hombre, de rebelarse, de tomar un camino en dirección opuesta al camino de Dios. ¿Y acaso será entonces el culpable simplemente de permitir el sufrimiento, de que pasen cosas malas y no hace nada? Tampoco. Constantemente Él está frenando la maldad. Constantemente Él está reparando el daño, sanando la herida, restaurando al caído. Él sufre con las lágrimas de los oprimidos. Y sí, hay sufrimiento. Lo explicamos el otro día en un mensaje que le titulé Los límites de un Dios ilimitado, y que traíamos esta lógica, este pensamiento lógico. Si Dios impide en este momento, no sé, que yo tome el vehículo y me ponga en la autovía hecho un loco a 150, Dios no me lo permite, ¿ok? Entonces tampoco permite que un yihadista estrelle un avión, como pasó en el 11S. Entonces no permite también que un hombre derroche su dinero, que es el pan de sus hijos, en apuestas o en alcohol. Y entonces así, como Dios no hace acepción de personas, si lo hace con uno, lo tiene que hacer con todo. Llega un momento que, si te das cuenta, Dios no nos da libertad, porque Dios está impidiendo que decidamos entre el bien y el mal. Simplemente podemos elegir el bien. Él nos está prohibiendo el camino del mal, decidir por el mal. Y como es un Dios que no hace acepción de personas, entonces ya no somos libres, ya es un tirano. Entonces Él se ha puesto un límite, y aunque no comparte nuestras malas decisiones y sufre, y por eso tiene a su iglesia y tiene a un montón de gente para hacer el bien, para enmendar la desigualdad, la pobreza, para poder reparar vidas que quizás han sido abusadas, dañadas. Tiene a personas que son buenos samaritanos, tiene un ejército espiritual que son los ángeles y un ejército natural que somos los seres humanos. ¿Para qué? Para frenar el mal y para poder llevar su reino de amor y su reino de luz. Él está haciendo una obra.
pero no puede, se limita a sí mismo y no puede tomar decisión por el ser humano. Le ha dejado al ser humano la capacidad de escoger entre infringirse daño y causar daño a otro o vivir en el camino del bien y de la sabiduría. Eso sí, Él llama a los hombres: hijos, venid, sentaos a la mesa, comed de la sabiduría, de la prudencia, del discernimiento, haced lo bueno. Y es más, nos ayuda, no solamente nos dice hacer lo bueno, nos da el poder del Espíritu Santo para que podamos hacer el bien. ¿Es Dios culpable de no hacer nada para evitar la destrucción del planeta Tierra? El planeta Tierra está agonizando, el planeta Tierra está poco a poco contaminándose y poco a poco desforestándose y contaminándose las aguas y, como decíamos la semana pasada, llenándose de basura y muchas otras cosas. ¿Es Dios el culpable de no hacer nada para evitar la destrucción del planeta Tierra? Vamos a juzgar a Dios por esto. Y la respuesta es todo lo contrario. Hubo un momento en la civilización de la Tierra, antes del diluvio, que la maldad se multiplicó de tal manera que el hombre iba a autodestruirse y a destruir la tierra. Y Dios tuvo que intervenir. Es como si tienes que cortar un miembro que está infectado con gangrena y lo tienes que cortar para salvar todo el cuerpo. O como si tienes que extirpar una parte porque tiene un cáncer y hay que hacerlo para salvar la vida. Dios tuvo que intervenir para salvar el planeta Tierra, mandar un diluvio. Porque era tanta la infección, era tanto el cáncer, que ya no había marcha atrás. Y Dios tuvo que mandar un diluvio para preservar la historia de la humanidad y el planeta Tierra. Pero entonces Él dejó su arco en las nubes, su arco iris precioso, para que nos acordemos que Él es un Dios de misericordia. Y Él dijo: nunca más volveré a destruir la tierra con un diluvio. Mientras que permanezca la tierra, estará el sol y la luna, y estará la lluvia, la siembra, la cosecha, las estaciones. Hoy es 21 de marzo, comienza oficialmente la primavera. Y eso es parte de la misericordia de Dios con esta tierra. Es un aplauso lo que Él merece, claro que sí. No te cohibas en alabarle. Hemos venido a alabarle. Pero llegará un momento, probablemente otra vez pasará como en el diluvio, porque Jesús lo dijo, que los hombres por su maldad dañaremos de tal manera la tierra. Y quizás algunos, esto es lo que pensamos Vanessa y yo hablando así entre nosotros, pero no es teología, es que sí, no es doctrina, son suposiciones. Probablemente incluso los juicios de los que habla Apocalipsis, muchos de ellos ni siquiera sea Dios que los inicia, sino el hombre, por las consecuencias de su mismo pecado, que van a venir algunos desastres. ¿Quién sabe? Alguna vez lo he dicho y quizás me tacha de conspiranoico, pero quién sabe si esta misma plaga o esta misma pandemia no está la mano del hombre detrás de alguna forma, originándose en China y con lo que conocemos del gobierno chino. Lo que quiero decir es que sí, la tierra pasará, pero Dios siempre ha pensado en darle un hogar, un buen hogar al hombre. Y Él incluso nos da una conciencia de cuidar nuestra casa. Así como trata la creación, así es como tú tratas al Creador. Tal y como tratamos a la creación, habla de cómo nosotros honramos al Creador. Otro dijo Plauto: los dioses juegan con los hombres como si fueran pelotas. O sea, era la imaginación de este filósofo, como que estaban los dioses en el Olimpo, ¡pum!, pasándose la pelota, ¿no? Jugando a lanzarse a los hombres, como si fuese unas entidades superiores que estaban haciendo una especie de jueguito con los seres inferiores, esto es, con los hombres. Como nosotros podríamos, en algunos lugares se juega, ¿verdad?, con los galgos que persiguen la liebre, o con otros animales se hacen algunos juegos o competiciones. ¿Es Dios culpable de jugar con los hombres? Por favor. Dios no está jugando a nada con los hombres. Esto es serio. Una cosa es un juego y otra cosa es estar dispuesto a dar a tu hijo y verlo morir solo en una cruz por amor a los hombres. Eso no es ningún juego. Por un juego yo no puedo dar mi vida. Por un juego yo no daría a mi hijo.
Por un juego yo no lo arriesgaría todo. Dios no está jugando. Dios tiene pensamientos de bien para los hombres, para darles un futuro y una esperanza. Es ignorar la cruz del Calvario pensar esto. Y la última, ¿es Dios culpable de ocultarse o esconderse, si es que existe? Esto lo dijo M.F. Tupper. La razón rehusaría rendir homenaje a un Dios que pudiera ser comprendido totalmente por ella. ¿Lo entiendes? Otra vez, la razón rehusaría rendir homenaje a un Dios que pudiera ser comprendido totalmente por ella. Dicho de otra forma, si pudiéramos comprender a Dios, es que fíjate, yo llevo con esta mujer, pues de 4 de abril vamos a hacer 22 años, más los años de novio, un montón, un capazo, como decimos aquí en Murcia. Y todavía no la entiendo, oiga. ¿Verdad? Nos estamos descubriendo porque los seres humanos cambiamos y somos tan complejos y estamos conociéndonos todavía. Esto no es un libro que te lees y dices, ya me lo sé. La vida del hombre tiene nuevos capítulos todo el tiempo. ¿Cuánto más Dios? Él es un Dios en 3 personas. Él es un Dios eterno. Él es un Dios alto y sublime. Me quito el calzado de los pies. Si lo pudiera comprender, ya no sería digno de ser llamado Dios. Él es muy superior. Yo no lo quiero comprender, yo lo quiero amar y ser amado por Él. Aleluya. Y relacionarme, honrarle a Él bien. Pero esta es la acusación. Lo acusamos de ocultarse o de esconderse. Pero dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito del Padre le ha dado a conocer. O sea, si Dios puede hablar en este figurado banquillo de acusados, se pondría en pie y diría, queridos hijos, me he mostrado de tantas formas, es que estáis encabezonados en no verme. Solo tenéis que ver el vasto universo. Solo tenéis que fijaros en un amanecer o en un atardecer, en cómo se forma un niño en el vientre de una madre. Solo tenéis que pensar en el libro más maravilloso que os he dejado, que es ese libro. Estudiad ese libro y vais a ver que detrás no hay muchas mentes, sino una solamente, que es la Biblia. Solamente tenéis que fijaros bien en la historia de Israel. 40 años me estuvo apareciendo en una nube y en una columna de fuego, y les di agua de la peña y les di maná todos los días a más de 1 millón de personas. De muchas formas he dejado mi huella en la historia. Y si os ponéis a pensar bien, aún en tu propia vida he dejado mi huella también. Porque te libré, te protegí. En momentos de soledad estuve contigo. En momentos de oscuridad fui tu luz, te consolé. Ese buen pensamiento para no quitarte la vida fui yo. Mi huella también está en tu vida. Pero si esto fuera poco, se ha hecho hombre. Se pondría en pie Jesús y diría, pero si me hice hombre. Estuve entre vosotros, hice lo que ningún otro hombre había hecho jamás. Me di a conocer para que vierais mi luz. Vine del otro lado para deciros que hay vida más allá de la muerte. Lo que pasa es que soy espíritu y me tenéis que conocer por la fe. Pero si solo lo intentáis un poco, vais a daros cuenta de que yo soy real. Y más evidente que el sol que brilla, más evidente que la luna de noche. Oh, gloria a Dios. Así que mi veredicto, no es el tuyo, al ser justo y honesto para con Dios, es inocente. Él es inocente de estas acusaciones, señoría. Él no es culpable de nada de esto. Los culpables somos nosotros o el diablo. Ahora, de lo que sí es culpable, y quiero dar testimonio de ello esta mañana, en este solemne juicio. 1. ¿No es Él el culpable de poner en nosotros una búsqueda y una noción de Dios y un discernimiento del bien y el mal? Dijo Cicerón, la naturaleza misma ha impreso en el alma de todos la idea de Dios. Otra vez, la naturaleza misma ha impreso en el alma de todos
la idea de Dios. En Eclesiastés lo dice así, que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Él ha puesto en nosotros esa trascendencia, esa búsqueda, ese sentido de discernir entre el bien y el mal. ¿Es Dios culpable de preservar el planeta Tierra? Es culpable. ¿Es Dios culpable de amarnos incansablemente y no dejarse provocar por nosotros y seguir mandando el sol sobre buenos y malos y haciendo que llueva sobre justos e injustos? Él es culpable. Estaba yo escribiendo este fin de semana en Evangélico Digital de cómo en Murcia y en otros lugares de España hay una horrible blasfemia. Me cago en... ¿Sí o no? Ay, a mí yo me pongo malo. Yo digo, ay, Señor. Tú lo amas, dame amor, dame amor. Alguna vez se me ha ido un poco la pinza y he dicho, que es mi padre. Yo no me cago en el tuyo. Un respeto. ¿Verdad que te quedas con ganas de decirlo, no? Y ves a muchachitos que no levantan 3 palmos del suelo. Me cago. Porque lo han oído en su clase y en su misma casa. Adultos también lo hacen. Y Dios nos dice, ¿sabes qué, Murcia? Te vas a comer 3 años y medio de sequía. Dios no se deja provocar por el hombre. Él es bueno. Él devuelve, Él vence con el bien el mal. Él devuelve bien por mal. No se cansa de amar a los hombres. No se cansa de llamar al arrepentimiento. En el día del juicio nadie va a poder decir, es que no nos amaste lo suficiente, es que no se predicó el evangelio, es que no nos dijiste de estas cosas de la eternidad. Todo el tiempo, mañana, tarde, noche, aún este esfuerzo de estar en los medios de comunicación, es Dios diciéndole a los hombres, os amo, di a mi hijo por vosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un amor incansable. ¿Es Dios culpable de haberte creado a ti con esa nariz? ¿Es Dios culpable de regalarnos la vida? Sí. Estaba escuchando a Itiel Arroyo, que me encanta escucharlo, y dice en un mensaje, dice que la probabilidad de que tú nacieras es 1 entre 400 trillones de posibilidades. De que tu padre y tu madre se conocieran. De que en concreto un espermatozoide, llamado en mi caso Juanito, chocara con un óvulo que se llamaba Carlota. Y no otra combinación sino esa. O sea, para que yo esté hoy aquí, no es casualidad. 1 entre 400 trillones de posibilidades. Oiga, Dios estaba detrás. Tenía que nacer un ser humano como tú. Tenía que nacer alguien como yo. Somos únicos. Y Dios nos ha creado. Dice que sus ojos vieron el embrión nuestro y se escribió en un libro todos los días que nos fueron dados y preparó obras de antemano. O sea, un cuidado por cada uno. Y mira que hay gente en la tierra, pues así y todo, como es omnisciente, omnipotente y omnipresente, cuida de cada uno de nosotros. Culpable de regalarnos la vida. ¿Es Dios culpable de cuidarnos y proveernos? También. En Juan 10:33, esta es otra. ¿Es Dios culpable de incomodarnos constantemente, romper nuestros esquemas y romper nuestros límites, esos engaños? Eso es algo que hace. De hecho, llega Jesús y habla unas palabras que al status quo del momento religioso, fariseos y aún otros pensadores y griegos, para uno dice que la cruz es escándalo y para otros locura. Y viene Jesús a romper esquemas, viene Jesús a romper moldes, viene Jesús a sembrar inquietudes. Entonces Jesús no se acomoda a la tradición judía. Jesús no trata a las mujeres como era la tradición. Jesús no trata a los leprosos como era la costumbre. Jesús no se rige por las leyes que se habían impuesto en el templo, sino que echa fuera a los cambistas. Jesús no viene con la cultura judía. Jesús trae la cultura del reino. Jesús no viene a quedar bien con nadie.
A Él le encanta sacarnos del área de confort. A Él le encanta romper nuestros límites, nuestras estructuras, hacernos pensar. Por eso Él enseñaba mucho con preguntas, enseñaba mucho con historias que te dejaban pensando. Ni siquiera Él te daba la respuesta. Luego a los discípulos a lo mejor en secreto les daba la aplicación, pero dejaba a la gente así como, wow, ¿qué ha querido decir? ¿Sí o no? En Juan 10:33 le responden, porque la pregunta es, ¿por qué obra buena me queréis matar? ¿Por qué obra buena me apedreáis? A ver, ¿por cuál de ellas? Entonces ellos responden, no te apedreamos. Mira, con la piedra en mano. Qué tremendo. Dios estaba ahí, el Mesías estaba ahí. Y estaban a punto de matarlo. No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Mereces morir. Hermano, blasfemia, la de ellos. Él no traía blasfemia, él traía la palabra de Dios, el cumplimiento de la ley y de los profetas. Ahora, ¿él es culpable de incomodarnos constantemente? Sí. ¿De romper nuestros esquemas y sacarnos de nuestros límites? Sí. Él es culpable de sacarnos de ahí. Dicen los neurólogos que tenemos unas neuronas que son neuronas espejo, que hacen que lo copiemos todo y adaptemos nuestra forma de vida y nuestra estructura de pensamiento a lo que es el entorno social, familiar, la educación que hemos recibido. Y por eso, por ejemplo, dar el paso de aceptar a Cristo, de conocer a Cristo, es romper con estereotipos de una familia quizás que te crió en el ateísmo o simplemente en las religiones católicas o en la religión protestante. De repente se tiene que revelar el reino de Dios y tú dices, empiezan a caer esquemas y dices, esto no es lo que a mí me habían enseñado, esto no es lo que yo he visto que siempre se ha hecho así, esto es totalmente nuevo. Y Dios dice, así es, a mí me encanta hacer nuevas todas las cosas, pero no es nuevo, es el reino eterno, que para vosotros es nuevo, porque lo traigo ahora y yo me siento que estoy en una renovación continua. Yo me siento que estoy aprendiendo y reaprendiendo y creciendo y descubriendo cada vez más a Dios. Esto es siempre ser un aprendiz, un discípulo. Es apasionante seguir a Jesús. Constantemente te está enseñando su corazón y mostrando lo que Él quiere cambiar en tu vida. Él es culpable también de hacerse hombre para venir a salvarnos y mostrarnos el camino de la vida y de la sabiduría. Y por último, Él es culpable de tomar nuestra culpabilidad. Así que hoy, Dios, te declaro culpable, no del delito de lesa humanidad. Te declaro culpable de ser un Dios que nos bendices con amor a toda la humanidad. Te declaro culpable de ser la fuente de todo bien y de todo saber, el salvador de cada uno de nosotros. A mí lo que más me maravilla de esto es que el juez, Dios, si nosotros nos sentamos en el banquillo de los acusados y ahora Dios se pone en la tribuna de juez, nos regala a un abogado que se llama Jesucristo. Y Jesucristo está a nuestro lado. Para todos los que queremos su defensa. ¿Tú sabes que tienes derecho a una defensa si te juzgan? Creo que en España es así, ¿no? Justicia gratuita. Y sería necio por tu parte decir, no, yo me defiendo solo. Sino que tienes derecho a un abogado. Yo me lo sé en las películas. Tiene derecho a un abogado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a permanecer en silencio. Llame a mi abogado, por favor. Y hay un abogado que se nos regala. Y sabes que el Padre es el juez y el abogado es Jesús, que se pone a nuestra diestra, a nuestro lado. Y para consolarnos al otro lado está el Espíritu Santo. Así que imagínate, ahí está el Padre que tiene que hacer justicia, pero aquí está el abogado defensor. ¿Y qué es lo que dice el abogado defensor? Le dice al juez, señor juez, usted es justo, entonces no puede hacer dos veces la misma sentencia y que se pague dos veces por el mismo delito. Por favor, declare a este señor, a este hombre inocente, porque ya me sentenció a mí en su lugar y yo tomé su culpabilidad. Cristo, dice 2 Corintios 5:21, nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado
para declararnos inocentes a nosotros por medio de Cristo. ¿Puedes darle un aplauso a ese abogado defensor? ¡Aleluya! Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Te has puesto a pensar? En ese momento no lo apedrearon, pero ¿te has puesto a pensar los juicios de Jesús? Él toma nuestra culpabilidad y siendo el inocente, lo juzgan 6 veces. Se violó toda la ley, tanto la judía como la romana. Los judíos decían muchas cosas en su ley de cómo había que juzgar a un hombre. Por ejemplo, todos los miembros de Sanedrín tenían que dar su voto y había miembros de Sanedrín como Nicodemo, que era un discípulo en secreto. Era uno de los que Jesús le había roto los esquemas y habían venido, maestro, maestro. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No entiendo nada. Tienes que nacer del agua y del espíritu, ser como un niño y aprender de nuevo. Pues no, el sumo sacerdote dieron la sentencia, se rasgaron las vestiduras en una forma histérica, culpable, le golpearon ahí mismo. En pocas horas lo crucificaron, tenían que pasar 24 horas. No podía hacerse un juicio de noche. Todo lo hicieron mal. Luego le llevan ante el rey Herodes, bueno, primero ante Poncio Pilato. Y Pilato dice, no hallo nada en este hombre como para que sea reo de muerte. Luego lo llevan delante del rey Herodes. Tampoco el rey Herodes podía, se burla, se mofa y lo vuelve a llevar donde Pilato. Pilato finalmente dice, bueno, ya sé, este hombre, voy a poner un Barrabás, que todo el mundo sabe que es un criminal, y voy a poner a este, que no hay una acusación seria contra él, y así le voy a dar un montón de latigazos. Entonces lo entrega a los soldados que lo torturan, le da latigazos como diciendo al pueblo, ya en la sed de sangre, estéis ya tranquilos, Sanedrín, fariseos, gente de Israel, ya estéis tranquilos, miradlo. He aquí el hombre, y lo muestra desfigurado, y lo muestra azotado, ¿cómo? Y lo muestra después de haber, con la corona de espinas, lo golpearon. Era costumbre que daban a un esclavo, eran sanguinarios los romanos, especialmente los soldados, y daban un esclavo para que, como si fuese una especie de muñeco, de payaso, que hicieran lo que quisieran. Y ese fue Jesús. Le pusieron como un manto real, la corona de espinas, lo golpearon. ¿Quién te ha golpeado? Lo escupieron. Los azotes eran con plomo o con huesos, arrancaban piel, rompían la piel. Y lo presenta Pilato como diciendo, bueno, ¿Barrabás o Jesús? ¿A quién queréis que deje suelto? ¿A quién declaramos inocente? Y entonces dijeron, crucifícale. El último juicio fue el juicio de la turba. Crucifícale, que su sangre caiga sobre nuestra cabeza. Déjanos libre a Barrabás, al ladrón. En este caso Barrabás creo que era asesino, un maleante. Y Pilato se lava las manos como diciendo, no tengo nada que ver con esto. El inocente toma nuestra culpabilidad. Es juzgado y condenado por los hombres. Y Él puede decirnos en esta mañana, ustedes me han visto hacer muchas cosas buenas con el poder que mi Padre me ha dado. A ver, díganme, ¿por cuál de ellas merezco morir? ¿Por cuál de ellas merecía morir Jesucristo? Por ninguna, murió por ti, murió por mí, murió en nuestro lugar, para que nosotros no seamos declarados culpables, para que nosotros tengamos perdón y vida eterna. Aleluya, gracias Jesús. Amén. Hoy tienes que tomar una decisión. ¿Cuál es tu veredicto? Yo digo, inocente de todo lo que se le acusa en ignorancia, pero culpable de ser un Dios de amor, un Dios bueno y para siempre su misericordia, de ser el Salvador de todos nosotros. Yo digo hoy lo mismo que Blas Pascal. No hay sino 2 clases de gentes a quienes se pueda juzgar como razonables. Aquellos que sirven a Dios con todo su corazón porque le conocen
y aquellos que le buscan con todo su corazón, porque aún no le conocen. Otra vez, no hay sino, Blas Pascal, ¿os acordáis? El matemático, que la presión se mide en pascales en honor a él, pero también enamorado de Dios. No hay dos clases de gentes a quienes se pueda juzgar como razonables, sino estas dos clases: aquellos que sirven a Dios con todo su corazón porque le conocen, o aquellos que le buscan con todo su corazón porque no le conocen aún. Y yo te digo una cosa: si aún no le conoces, por favor, búscale con todo el corazón, o sigue buscándole, que le vas a hallar. Esa búsqueda es que Dios te está buscando. ¿Alguien me entiende? Esa búsqueda que tiene es que Dios te está buscando. Y si ya le conoces, sírvele con todo tu corazón. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Padre querido, porque nos recuerdas que tú eres el justo, el sabio, el inocente, el bueno. Y todos nosotros somos culpables, todos nosotros somos, oh Señor, somos tan necios. Perdónanos, Señor. Sigue rompiendo esquemas en nuestras vidas. Sigue, por favor, inquietando, incomodando, poniendo hambre y sed de ti, llevándonos hacia la búsqueda de ti. Pienso en muchos en España que aún no te conocen y te juzgan mal. Nos levantamos como si fuésemos jueces y te declaramos a ti culpable de todo lo malo. Señor, todavía no te dan gracias, todavía no te dan gloria, pero desde este lugar queremos decir gloria a Jesucristo por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, por cuidar de la tierra. Gracias por tus planes para la humanidad, Señor. Porque lo que rompió el pecado, tú lo restauraste a través de tu Hijo. Señor, queremos adorarte por siempre y en este día. Si eres culpable de algo, es de todo lo bueno, Señor. Eres tú el responsable de todo lo bueno que nos ha pasado, Señor. Señor, gracias, porque yo sé que hay muchas personas que en este momento están reconciliándose contigo, poniéndose en paz contigo. Abrázalas, Padre. Llénalas de tu amor, Padre. Muéstrales que tú eres real, que tú eres el Padre de ellos como de nosotros y que siempre vas a estar con ellos. Derrámate, Espíritu Santo, derrama tu amor, tu bálsamo, tu sanidad en cada corazón. Te damos gracias, Señor. ¿Y por qué no cantar juntos para terminar en este día?